Mi nombre es Lorenzo Bianchi. He sido ingeniero de software durante 22 años y he auditado más de 300 sistemas para bancos, hospitales y agencias gubernamentales en 4 países. He encontrado errores en código que los programadores originales juraban que era perfecto, pero nunca había encontrado algo que no pudiera explicar. Hasta el día en que abrí el código fuente de la web que Carlo Acutis programó cuando tenía 14 años. Yo no creo en milagros. Creo en líneas de código, en registros de servidor, en marcas de tiempo que no mienten. Y sin embargo, lo que encontré escondido en esa web, en un comentario sellado dentro de una función que nadie había tocado en 15 años, llevaba una fecha que todavía no había llegado. Lo que leí en ese fragmento de código, combinado con lo que me dijo la madre de Carlo cuando le mostré la captura de pantalla, destruyó la única certeza que me quedaba. Y 14 meses después caí de rodillas. No en mi oficina de Milán aquella noche en que lo descubrí. En otro lugar, en otra ciudad, exactamente donde ese mensaje fechado en 2026 decía que yo estaría. 3 años callé. Esta noche cuento todo. Llegué a la programación por accidente. A los 19 años quería estudiar física, pero mi familia no tenía dinero, así que tomé un trabajo escribiendo código para una empresa de seguros en Turín. Resultó que se me daba bien, demasiado bien. A los 30 ya dirigía equipos de auditoría de seguridad. Mi relación con Dios siempre fue sencilla. No existía. Mis padres eran católicos de domingo, pero yo dejé de ir a misa a los 16 y nunca volví a pensar en ello. Para mí la fe era un programa heredado que la gente ejecutaba sin revisar nunca el código. Vivo solo en un apartamento del barrio de Navigli, en Milán, con demasiados monitores y una planta de albahaca que olvido regar. Esa es toda mi vida doméstica. En enero de 2022, recibí una llamada de un hombre que se presentó como coordinador técnico de la causa de canonización de Carlo Acutis. Necesitaban auditar y migrar los sitios web que el muchacho había programado antes de morir. Querían preservarlos como patrimonio digital, archivarlos correctamente, garantizar que el código original quedara documentado. Acepté por dinero. No tenía la menor idea de quién era Carlo Acutis. Me enviaron un disco duro con una copia completa de los servidores originales. 14 sitios web. El más importante era el Catálogo de los Milagros Eucarísticos, una base de datos con 160 casos documentados, fotografías, mapas, textos en 5 idiomas. Todo programado por un adolescente entre 2002 y 2006. Conecté el disco a mi estación de trabajo el 12 de febrero de 2022, a las 10:40 de la mañana. Lo recuerdo porque anoté la hora en mi registro de auditoría, como hago siempre. El código estaba escrito en HTML, PHP y un poco de JavaScript antiguo. Para los estándares de hoy era arcaico. Para un chico de 14 años en 2004 era extraordinario, limpio, ordenado, con comentarios en italiano explicando cada función. Empecé a leer línea por línea, y desde el principio noté algo extraño. Pero yo aún no sabía lo que me esperaba. La primera anomalía la encontré a las 2 horas de trabajo. En la cabecera del archivo principal, donde los programadores suelen escribir su nombre y la fecha de creación, Carlo había puesto un comentario. Decía, traducido del italiano, este sitio fue empezado el 14 de octubre de 2002. Que sirva mientras Dios quiera. LDS. LDS. 3 iniciales que no correspondían a su nombre. Lo anoté como curiosidad y seguí. Lo segundo, lo encontré en los metadatos de los archivos. Cada archivo digital tiene una marca de tiempo de creación y otra de última modificación. Es información que el sistema operativo escribe automáticamente y que es muy difícil de falsificar sin herramientas especializadas. Revisé las marcas del archivo central de la base de datos. Fecha de creación: 14 de octubre de 2002. Coincidía con el comentario. Última modificación: 9 de octubre de 2006. Carlo murió el 12 de octubre de 2006. Había tocado ese código por última vez 3 días antes de morir. Ya enfermo, ya hospitalizado según supe después.
Eso me pareció conmovedor, pero no imposible. Un chico apasionado por su proyecto. Lo entendí. Intenté racionalizar la sensación de extrañeza que me producía todo aquello. Me dije que era simple admiración técnica. Un adolescente con un talento brutal. Nada más. Pero entonces encontré el tercer elemento. Dentro de una función llamada verificar fecha, una rutina que mostraba la fecha actual al usuario en la esquina del sitio, había un bloque de código comentado. En programación, cuando comentas una línea, le dices al ordenador que la ignore, que no la ejecute. Los programadores comentan código por muchas razones. Para desactivarlo temporalmente, para dejar notas, para guardar versiones antiguas. Este bloque comentado tenía 16 líneas, y no era código, era texto. Un mensaje en italiano escondido donde solo un programador que revisara el código fuente lo encontraría jamás. Lo leí 3 veces antes de entender lo que decía, y cuando lo entendí, dejé de respirar. El mensaje empezaba así. Si estás leyendo esto es porque alguien abrió mi código muchos años después. Hola, espero que el sitio todavía funcione. Eso ya era inquietante. Un mensaje dirigido al futuro, a alguien como yo. Pero seguía. No sé cuándo lees esto. Yo lo escribo hoy, 8 de octubre de 2006, desde una cama. Estoy cansado. Los médicos dicen cosas que mis padres no quieren repetir delante de mí, pero yo las entiendo. Tengo 15 años. Creo que pronto voy a ir a la casa del padre. Mis manos empezaron a moverse solas, copiando el texto a un documento aparte. Verifiqué de inmediato la marca de tiempo del fragmento usando una herramienta forense que detecta cuándo se editó por última vez cada bloque de un archivo. El resultado, 8 de octubre de 2006, a las 23 horas con 4 minutos. Coincidía con lo que el propio texto afirmaba. No había sido alterado en 15 años. Y entonces leí la última línea, la que me hizo levantarme de la silla. Pero hay algo que quiero dejar escrito aquí, donde nadie lo borre. Una fecha que Dios puso en mi corazón. El que lea esto la entenderá cuando llegue el momento. Año 2026. Año 2026. Escrito por un chico que murió en 2006. 20 años antes. Me quedé de pie en mi oficina vacía, a la 1 de la madrugada del 13 de febrero, mirando una pantalla donde un adolescente muerto me hablaba de un año que aún no había sucedido. Mi primer instinto fue el del ingeniero. Esto es un fraude. Alguien editó el archivo después y manipuló las marcas de tiempo. Lo veo constantemente en auditorías. La gente falsifica fechas para parecer inocente o para cubrir errores. Así que hice lo que sé hacer. Abrí el disco original, el sellado, el que la causa de canonización había certificado mediante una suma de verificación criptográfica. Una suma de verificación es como una huella digital matemática del archivo. Si cambias un solo carácter, el número cambia por completo. El disco tenía un certificado notarial de 2019 que registraba esa huella. Comparé la huella del archivo actual con la huella certificada en 2019. Eran idénticas, carácter por carácter. El archivo no se había tocado desde antes de 2019, y el mensaje ya estaba dentro, con su fecha de 2006 intacta. Pero quizá lo manipularon entre 2006 y 2019, pensé. 13 años de margen, así que fui más profundo. Recuperé las copias de seguridad del servidor de alojamiento original, las que la empresa de hosting italiana había guardado en cinta magnética. Conseguí, a través de la causa, una copia de respaldo fechada el 15 de noviembre de 2006, 34 días después de la muerte de Carlo. El mensaje estaba allí, con la fecha de 2026. En una copia de seguridad hecha cuando Carlo llevaba un mes muerto y nadie había tocado el código. Me senté. Sentí como el sudor me corría por la espalda a pesar de que mi oficina estaba a 19 grados. Las rodillas me temblaban. Soy un hombre que no se inmuta cuando descubre una brecha de seguridad de 1.000.000 de euros. Y estaba temblando ante 16 líneas de texto comentado. Llamé a un colega, Andrea Ferri, ingeniero forense digital.
el mejor que conozco en análisis de manipulación de metadatos. Le envié los 3 archivos, el original, el certificado de 2019 y la copia de seguridad de 2006. No le dije nada del contenido, solo le pedí que verificara si las fechas eran auténticas. Me llamó 2 días después. Su voz sonaba rara. Lorenzo, estas marcas de tiempo son legítimas. He corrido 7 pruebas distintas. La entropía de los bloques, la coherencia de los punteros del sistema de archivos, los registros de la cinta magnética. No hay manipulación. Este texto se escribió el 8 de octubre de 2006. ¿Qué dice el texto? No supe qué responder. Le dije que ya hablaríamos. Pero lo que descubrí después fue aún más inexplicable. Volví al código con otra mirada. Si el mensaje era auténtico, si realmente un chico moribundo había escrito año 2026 sin más contexto, entonces tenía que haber algo más. Los programadores no dejan cabos sueltos. Carlo era meticuloso. Su código lo demostraba. Empecé a buscar patrones. Y los encontré. En toda la web, escondidas en distintos archivos, había 7 bloques comentados como aquel. 7. Cada uno firmado con las iniciales LDS. Cada uno con una fecha distinta. Y cada fecha estaba en el futuro respecto a 2006. El segundo bloque, en el archivo del mapa de milagros, decía: 22 de febrero, Costa Rica. Una caída que parecerá el final y será el principio. Recuérdalo. Estaba fechado, según los metadatos, el 5 de octubre de 2006. Me quedé helado. Yo no sabía mucho de Carlo todavía, pero esa frase me obligó a investigar. Busqué Carlo Acutis Milagro Costa Rica y encontré el caso de Valeria Valverde, una joven costarricense que en 2022 sufrió un trauma craneal severo tras caerse de una bicicleta. Su madre rezó a Carlo Acutis. Valeria se curó de forma inexplicable. Ese milagro fue uno de los que abrió el camino a la canonización. El accidente de Valeria ocurrió en julio de 2022. Pero la oración decisiva de su madre, según los registros de la causa que pude consultar después, comenzó el día que la llevaron al hospital de Roma para una cirugía que los médicos creían inútil. Y la fecha en que la madre subió a la tumba de Carlo a rezar, el inicio del novenario, fue un 22 de febrero. Un chico muerto en 2006 había escrito 22 de febrero, Costa Rica, una caída. 16 años antes de que una costarricense se cayera y su madre empezara a rezar un 22 de febrero. Llamé a Andrea otra vez. Esta vez le conté todo. Hubo un silencio largo al teléfono. Lorenzo, dijo al fin, yo soy ateo desde los 14 años, pero acabo de verificar también esos metadatos por ti, porque sabía que me lo pedirías. El bloque de Costa Rica se escribió el 5 de octubre de 2006 a las 16 horas con 12 minutos. Es real. No tengo ninguna explicación técnica, ninguna. El tercer bloque era el que más me costó descifrar. Estaba en el archivo de configuración del servidor, el último lugar donde alguien buscaría un mensaje. Decía: Brasil, un niño con el páncreas roto. Dios ya escribió el final feliz. Solo falta que pase el tiempo. Fechado el 2 de octubre de 2006. Mateus Viana. El niño brasileño de Campo Grande cuyo páncreas malformado se curó en 2013 tras rezar a Carlo Acutis. El primer milagro reconocido, el que llevó a la beatificación en 2020. Carlo lo había escrito en 2006. Brasil. Páncreas. Niño. Dejé de dormir. Pasaba las noches revisando cada línea de aquellos 14 sitios web, buscando una explicación racional, un patrón estadístico, una coincidencia, cualquier cosa que devolviera el orden a mi mundo de causas y efectos. No la encontré. Y entonces descubrí quién era realmente Carlo Acutis. Hasta ese momento para mí Carlo había sido solo un programador adolescente con un talento extraño. Pero cuando empecé a leer sobre él, a leer de verdad, entendí que estaba ante algo que mi profesión no tenía herramientas para medir. Nació el 3 de mayo de 1991 en Londres.
de padres italianos. Murió el 12 de octubre de 2006 en el Hospital San Gerardo de Monza, de una leucemia fulminante tipo M3. Tenía 15 años. La enfermedad lo consumió en 3 días, pero en su corta vida había hecho algo que ningún adulto con todos los recursos había logrado. Había catalogado más de 160 milagros eucarísticos de todo el mundo y los había puesto en Internet para que cualquiera pudiera estudiarlos. Decía que la Eucaristía era su autopista al cielo. Decía que todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias. Cuando exhumaron su cuerpo en 2019, lo encontraron íntegro, conservado. Necesitaba hablar con alguien que lo hubiera conocido. A través de la causa de canonización conseguí, después de muchas insistencias, una videollamada con su madre, Antonia Salzano. Tenía miedo de parecer un loco, un ingeniero que llama para hablar de fechas escondidas en el código de su hijo muerto. La llamada fue el 18 de marzo de 2022. Le mostré por pantalla compartida las capturas de los bloques comentados. Empecé a explicarle lo de Costa Rica, lo de Brasil, las fechas. Antonia no parecía sorprendida. Eso fue lo que más me desconcertó. Me miró desde el otro lado de la pantalla con una serenidad que no encajaba con lo que yo le estaba contando. Carlos siempre decía cosas que no entendíamos hasta después, me dijo. Una vez, con 12 años, me dijo que viviría poco, pero que su vida serviría para mucho. Le reñí por hablar así. Tenía razón él. Le pregunté por las iniciales. LDS. Antonia sonrió. Lo escribía en sus cosas. Significa la Domus Sancti, la casa del santo. Era una broma suya. Decía que su ordenador era la casa donde construía cosas para Dios. Entonces le pregunté por el primer mensaje, el que decía solamente año 2026. Le pregunté si Carlo había dicho alguna vez algo sobre ese año. Antonia se quedó callada un momento muy largo, y luego dijo algo que me erizó la piel. No directamente, pero hay algo que nunca conté. 3 días antes de morir, en el hospital, Carlo me pidió papel y lápiz. Escribió algo, lo dobló y me lo dio. Me dijo, «Mamá, guarda esto, no lo abras. Habrá un hombre que entenderá. Vendrá por mis ordenadores. Cuando venga, dáselo. Sabrás que es él porque te hablará de un año que todavía no ha llegado». Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. «Señora Salzano», dije con la voz quebrada, «yo vine por sus ordenadores, y le estoy hablando de un año que todavía no ha llegado. 2026. Antonia se llevó la mano a la boca. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Y luego se levantó, salió del encuadre de la cámara y volvió unos minutos después con un sobre amarillento en las manos. Un sobre que llevaba 16 años cerrado. «Lo he guardado en el cajón de su escritorio desde el día que murió», dijo. «Nunca lo abrí. Espero a la persona correcta. Creo que eres tú, Lorenzo». Le pedí con toda la fuerza que me quedaba que no lo abriera todavía. No por la cámara, no así. Le dije que necesitaba ir a Asís, verlo en persona, hacerlo bien. Algo dentro de mí, algo que no era el ingeniero, me decía que ese sobre debía abrirse en su momento, no antes. Antonia aceptó, guardó el sobre de nuevo en el cajón. Y yo me quedé en mi apartamento de Milán sabiendo que en una casa de Asís había un papel doblado por un chico moribundo en 2006, esperándome. Pero lo que hice después sorprendió a todos. No fui a Asís. No de inmediato, porque mi cabeza de ingeniero, mi último reducto de escepticismo, me exigía agotar todas las explicaciones racionales antes de rendirme. Pasé los siguientes 8 meses obsesionado con desmontar lo que había encontrado. Contraté a 2 peritos forenses independientes sin decirles lo que buscaban. Les pagué de mi bolsillo. Más de 11.000 euros. Cada uno analizó los archivos por separado. Cada uno llegó a la misma conclusión. Las marcas de tiempo de los 7 mensajes eran auténticas, escritas entre el 2 y el 8 de octubre de 2006,
sin manipulación posterior. Descifré los 4 bloques restantes. El cuarto hablaba de una basílica en Asís, llena de jóvenes en octubre. La beatificación de Carlo fue el 10 de octubre de 2020, en Asís. El quinto decía, un papa nuevo dirá mi nombre ante el mundo. Vendrá después del que me hizo beato. Carlo fue beatificado por el Papa Francisco y canonizado el 7 de septiembre de 2025 por el Papa León XIV. Un papa nuevo, después del que lo hizo beato. El sexto bloque era una sola línea. El cuerpo descansará pero no se corromperá, que lo vean y crean. Su cuerpo fue hallado íntegro en la exhumación de 2019. 6 de los 7 mensajes describían acontecimientos que ocurrieron después de su muerte. Todos verificados. Todos con fecha de escritura en octubre de 2006. Quedaba el séptimo, el primero que encontré, el único que aún no se había cumplido. Año 2026. Y quedaba el sobre. Me convencí de que el sobre contenía la explicación. La fecha completa. El lugar. Empecé a planear el viaje a Asís para finales de 2022, pero la vida tenía otros planes. En noviembre de 2022 empecé a sentirme mal. Cansancio extremo. Moratones que aparecían sin golpes. Pensé que era el estrés de meses sin dormir. Lo ignoré durante semanas. El 9 de diciembre de 2022 me desmayé en mi oficina. Me desperté en el suelo con la cara contra el frío del parqué, junto a la pata de la silla. Me llevaron de urgencia al Hospital San Raffaele de Milán. Los análisis tardaron 3 días. El 12 de diciembre, un hematólogo de bata blanca y mirada seria se sentó frente a mí y pronunció una palabra que me golpeó como un martillo. Leucemia. Leucemia mieloide aguda. Recuento de glóbulos blancos por encima de los 90.000 por microlitro. La misma familia de enfermedad que mató a Carlo Acutis a los 15 años. Me quedé en silencio en aquella cama. Yo, el ingeniero, el escéptico, el que había auditado el código de un santo. Y de pronto compartía su misma enfermedad. El tratamiento fue brutal. Quimioterapia intensiva. Aislamiento. Perdí 13 kilos en 2 meses. Hubo una noche, en enero de 2023, en que mi temperatura subió a 39 grados con 8 décimas y los médicos hablaron de sepsis. Escuché a una enfermera decir en el pasillo que mi pronóstico era reservado. Esa noche, por primera vez en 30 años, recé. No sabía rezar. No recordaba cómo. Solo dije en voz baja mirando al techo. Carlos, si todo lo que escribiste era verdad, ayúdame ahora. No pasó nada milagroso de inmediato. No hubo luces ni voces. Pero a partir de esa noche mi cuerpo empezó a responder al tratamiento de un modo que sorprendió a los médicos. El recuento de blastos cayó del 72% al 4% en 3 semanas. Mi hematólogo, el doctor Reggiani, me dijo que era una de las respuestas más rápidas que había visto en 28 años de profesión. El 26 de marzo de 2023 entré en remisión completa. Y entonces entendí algo que me dejó sin aliento. Llamé a Antonia Salzano desde la cama del hospital, todavía con la vía intravenosa en el brazo. Le pregunté una cosa que me obsesionaba. Señora Salzano, el sobre que Carlo le dio, ¿recuerda exactamente las palabras que usó? Dijo dónde entendería el hombre el mensaje. Antonia hizo memoria. Y entonces dijo, sí, ahora que lo dices. Dijo, el hombre lo entenderá desde una cama como esta, y entonces vendrá a Asís a leer lo que escribí. Desde una cama como esta. Caí en la cuenta de que el último mensaje, el de año 2026, no estaba completo. Era una promesa, no una predicción cerrada. Y el sobre contenía el resto. En cuanto los médicos me dieron permiso para viajar, en mayo de 2023, tomé un tren a Asís. Fui directamente a la casa de Antonia Salzano. Ella me esperaba en la puerta.
Me abrazó como si me conociera de toda la vida. Y me llevó al escritorio de Carlo que conservaba intacto, con su ordenador antiguo todavía allí. Sacó el sobre del cajón. 16 años cerrado. Me lo puso en las manos. Las mías temblaban tanto que casi no podía sostenerlo. Ábrelo tú, me dijo. Era para ti. Rompí el sobre con cuidado. Dentro había una sola hoja de papel cuadriculado, doblada en 4, con la letra temblorosa de un chico enfermo. Lo desdoblé y leí. Decía así: Hola, si lees esto, eres el hombre que encontró mis mensajes en el código. Sé que dudaste de todo. Está bien, yo también dudaba a veces, pero Dios no necesita que creamos para actuar. Ahora ya sabes que la enfermedad que tuve la tendrás tú también. Lo siento, pero no tengas miedo. No te llevará. A mí me sirvió para ir al cielo. A ti te servirá para volver a creer. Cuando sanes, ven a Asís. Eso ya lo hiciste porque estás leyendo esto. Y ahora la fecha, la que dejé en el código sin completar, porque mamá tenía que dártela en persona. El 7 de septiembre de 2025, un papa nuevo dirá que soy santo. Pero tú no vendrás ese día. Tú vendrás un año después. El 12 de octubre de 2026, en el 20º aniversario de mi muerte, en la Basílica de Santa María de los Ángeles, donde descansa mi cuerpo. Ese día contarás esto a mucha gente, y muchos volverán a Dios por lo que tú digas. Te llamas Lorenzo, ¿verdad? Lo puse en mi corazón. El hombre que arregla máquinas y se llama como San Lorenzo, el que guardaba los tesoros de la iglesia. No estás solo. Nunca lo estuviste. Carlo. Mi nombre. Mi enfermedad. El año. El lugar. La fecha exacta. El 12 de octubre de 2026. Escrito por un chico que llevaba 16 años muerto cuando yo abrí ese sobre. Caí de rodillas sobre el suelo de madera del cuarto de Carlo Acutis. Lloré como no había llorado en toda mi vida adulta. Lloré por mi escepticismo, por mis 22 años creyendo que solo existía lo que se podía medir, por todo el tiempo que pasé midiendo el mundo sin verlo. Antonia se arrodilló a mi lado y me abrazó mientras yo temblaba. El ingeniero que auditaba la realidad acababa de ser auditado por ella. Hoy, mientras grabo este testimonio, estoy sano. Llevo más de 2 años en remisión completa. Mis análisis del último control, hace 3 semanas, mostraban un recuento de blastos del 0%. El doctor Reggiani me llama su milagro, aunque él no usaría esa palabra. He dejado parte de mi trabajo de auditoría. Ahora dedico la mayor parte de mi tiempo a documentar, con rigor técnico, los 7 mensajes que Carlo Acutis dejó en su código. He publicado los informes forenses completos, con las firmas de los 3 peritos independientes y las sumas de verificación criptográficas. Cualquiera puede descargarlos y comprobarlos. No pido que nadie crea por fe. Pido que comprueben los datos como yo hice. He hablado ante comisiones de la causa de canonización. He explicado los metadatos a sacerdotes y a científicos por igual. Y a todos les digo lo mismo. Yo no busqué este milagro. Lo encontré escondido en líneas de código, donde solo un ingeniero obsesivo y escéptico como yo lo habría buscado. Quizá por eso me eligió a mí. Falta poco para el 12 de octubre de 2026, el 20º aniversario de la muerte de Carlo Acutis. Ya tengo mi billete a Asís. Voy a estar en la Basílica de Santa María de los Ángeles, junto a su tumba, ese día. Voy a contar todo esto delante de quien quiera escuchar, tal como él escribió que haría. Y este testimonio que ahora compartes conmigo es parte del cumplimiento de aquella última fecha. Os dejo con las palabras que me repito cada mañana desde que salí de aquel cuarto en Asís. Yo me di el mundo durante 22 años y creí que lo conocía. Pero un chico de 15 años, desde una cama de hospital, midió el tiempo de un modo que mis máquinas jamás podrán reproducir. Yo buscaba errores en su código y encontré la única verdad sin errores que he conocido. Pensé que la fe era un programa que la gente ejecutaba sin revisar. Y resultó que era yo quien nunca había revisado el código de mi propia alma. Carlo lo abrió por mí línea por línea y me mostró lo que faltaba.
Si este testimonio te ha marcado tanto como marcó mi vida, te pido que te suscribas y compartas este video con alguien que necesite escucharlo. Las huellas del cielo están en todas partes. Solo hay que saber mirar.